necesario de un presidente como lo fue Carlos Andrés Pérez, que luchó y que fue un hombre visionario, vale la pena. De inmediato quiero llamar al ingeniero especialista Omar Gil Pereira para que dé unas palabras de bienvenida. Él es secretario general ejecutivo de la Comisión CAP 100 en Lara. Bienvenido, ingeniero. Y al doctor Justo Mendoza para que integre el presidio. Y Miriam Díaz también, que es de CAP 100. Miriam Díaz también de CAP 100, integrante de la comisión. Bienvenidas. Gordo, dame tu silla, gordo. Bueno, los dejo con el ingeniero Omar Gil Pereira. Buenos días. Les voy a dar algunas palabras, algunas reflexiones de lo que es un tema importante en este mundo actual, no solamente refiriéndonos a Venezuela, sino a la globalidad del mundo. El título de esto es Cultivar el arte del discurso democrático y qué requerimos para que podamos cultivar ese arte del discurso democrático. Me pregunto cómo pueden los jóvenes resolver los problemas de la sociedad actual. Es claro que en términos globales nos encontramos cada vez con una sociedad más polarizada, donde hay un aspecto fundamental que ha complicado cada día más los términos en los que se hace la política. El discurso público actual se caracteriza porque carece de un sentido moral en un sentido amplio. ¿Y a qué se refiere esto? Que hoy en día la política discurre más por un lado de disparidades y desencuentros. Hay poca disposición a escuchar y realmente se está requiriendo propuestas provenientes de las mismas organizaciones políticas que promuevan la solución de los problemas. Los ciudadanos demócratas quieren debatir sobre la vida pública en aquellos temas que les afecten. Preguntan, por ejemplo, ¿qué debemos hacer respecto a la creciente desigualdad? ¿Qué deuda tenemos en la sociedad con nuestros conciudadanos? ¿Cuál debe ser el papel de las instituciones en democracia? Y así como esto, los problemas fundamentales que nos aquejan, por ejemplo, en el caso de Venezuela, una pregunta sería pues, los servicios públicos. Este discurso público no aborda cuestiones fundamentales desde la perspectiva de los valores, y eso crea un vacío al no haber respuestas para estos problemas. Por esto es que es satisfactorio que a través del programa CAP 100 se haya logrado avanzar en este sentido, mediante un reconocimiento de diferentes sectores a la política del expresidente Carlos Andrés Pérez. Aunque permanezcan diferencias en la forma de percibir la política, a quien le tocó vivir junto a otros venezolanos momentos controversiales en la transición de una Venezuela rural a una Venezuela urbana. Pero luego de superar esta época, destacó por su espíritu democrático y se convirtió él en un promotor de este proceso. Por lo que además de homenajearlo a través de este programa, ha habido la posibilidad de análisis y debate público de aspectos de cuáles deben ser los valores que deben prevalecer en una sociedad democrática. Y esta reunión de hoy, luego de un arduo trabajo en conjunto de todos los factores involucrados, que contempla organizaciones juveniles, políticas de carácter social, económica y de otra índole, es un ejemplo de ese espíritu de diálogo y de escucha al otro, con civismo y respeto, y que puede redundar de esta manera en mayores logros en la sociedad democrática. No se trata de que todos tengamos la misma opinión sobre los mismos temas de interés, pero sí la posibilidad de que juntos podamos razonar y escuchar con empatía y respeto y tratar de desentrañar los valores que subyacen en el argumento de la otra persona, sus principios e ideales, sobre todo cuando no estamos de acuerdo. Pero un aspecto por el cual resulta trascendente esta reunión que tenemos aquí hoy
es el rendir un homenaje a un venezolano que cultivó valores como demócrata, de que se percató de la necesidad de que el discurso público requería de un cambio profundo, que habíamos alcanzado un logro importante al ponernos de acuerdo sobre la gobernabilidad del país, pero que también el país necesitaba de una transformación para acercar el poder político al ciudadano, de manera de lograr que ese poder fuera más horizontal y que de esa forma que las decisiones no dependieran de una sola persona desde el poder nacional. Bueno, bienvenidos al acto. Gracias. Bueno, en este momento quiero llamar al representante de todas las juventudes de los partidos políticos, incluso independientes y representantes de universidades, a Daniel Mendoza, quien les va a dar una palabra en nombre de todos nosotros. Muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a este acto a las diferentes organizaciones políticas juveniles, como el caso del Partido Futuro, la juventud del Partido Nuevo Tiempo. Bienvenido a la juventud de Acción Democrática. Bienvenida la juventud de Primero Justicia, la juventud de Alianza Bravo Pueblo, la juventud de la representación universitaria, jóvenes empresarios y a todos los miembros de las diferentes organizaciones independientes, como es el caso de Luis Gerardo Oropesa de Agrupa y de diferentes personas que hoy están acá presentes. Bienvenidos. Esta es una oportunidad para seguir cultivando ese sentimiento democrático, ese gran legado que nos ha dejado Carlos Andrés Pérez, que la juventud venezolana hoy tiene que abrazar para continuar esa lucha hacia la transformación del futuro. Porque la juventud venezolana no solo es el futuro de Venezuela, sino también es el presente para esa transformación que necesitamos y para que nuestros hijos y nietos, para los que lo tienen, tengan esa Venezuela bonita que todos soñamos. La juventud hoy tiene una gran responsabilidad histórica con Venezuela y hay un legado que nos deja ese gran luchador que fue Carlos Andrés Pérez. Bienvenidos, compañeros, a este acto y le damos continuación. Muchas gracias. Bueno, en este momento tenemos unas palabras de bienvenida y de saludo por parte de Héctor Alonso López, coordinador nacional del programa centenario CAP 100, Venezuela, líder político y exdiputado. Ok, bueno, perfecto, vamos a correr un... Okay. Entonces vamos a comenzar con el tema central de la actividad. Vamos a entregar el significado del legado CAP 100 a la juventud. Vamos a hablar primero del legado. Esas palabras están a cargo de Fran Gutiérrez, representante de los jóvenes empresarios. Bienvenido, Fran. Muy buenos días. Para mí es un honor estar hoy aquí reunidos ante todos ustedes, hablándoles sobre el significado del legado de Carlos Andrés Pérez. En mi opinión, el presidente más importante de la era moderna de nuestro país. Un legado es una obra material
o inmaterial formada o construida en el pasado para uso, desarrollo o ejemplo a las futuras generaciones. El legado de Carlos Andrés Pérez no constituye su obra política, su gestión material como gobernante y su ejemplo de fortaleza moral y temple cívico, así como una decidida conducta de defensa de la democracia y la institucionalidad. En el centenario de su nacimiento, el pasado 27 de octubre del 2022, la entrega del legado de CAC es un acto simbólico programado para el día de hoy, 29 de octubre, significado en un pergamino contextivo de una referencia relevante de la trayectoria de CAC, bien como gobernante, líder político, estadista, demócrata, civilista e institucionalista, su pensamiento y acción todo. Muchas gracias. A continuación, entrega y lectura de los legados en cada área a los jóvenes con reseña por cada recipiendario. En primer lugar tenemos la temática ambiente y recursos naturales. Quien recibe y quien va a dar una breve reseña, la bachiller Rosalba Arevalo, representante de las universidades privadas. Buenos días, mi nombre es Rosalba Arevalo y hoy vengo a hablarles sobre el legado ambiental de Carlos Andrés Pérez. En la época de los años 70 comienzan a sentirse las consecuencias del deterioro ambiental en el país. Unado a esto, afectando también nuestra calidad de vida y produciendo pérdidas de nuestros recursos ambientales. Carlos Andrés Pérez nace en la región andina y esto lo incentiva a él a, de una u otra manera, hacer algo por el país en esa época, trascendental, importante y que hoy en día aún se conserva. 2/3 de la política ambiental que hoy en día tenemos en Venezuela es gracias a los gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Eso es muy importante. En esa época de 1970 era descentralizada y dispersa de una u otra manera el ámbito ambiental y la conservación ambiental del país. ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez para que esto cambiara? Pues mantuvo una estrecha unión con las organizaciones conservacionalistas y también con las universidades. La primera universidad con la cual él guardó una estrecha relación fue la de la ULA por la relación que tenía, ya que había nacido allí. En 1972, con el Congreso aprobó la Ley Orgánica del Ambiente. En 1977 aproximadamente, pues, aparecieron los ministros del ambiente y de los recursos naturales. Esto dio pie a un antes y un después de 1977 a lo que hoy en día tenemos en el país. Además que marcaron la conservación del territorio nacional en unas zonas delimitadas para su cuidado. También los acueductos en 1978 aproximadamente, para la conservación de las aguas y la racionalización de las aguas que hoy en día tenemos, es gracias a ese legado que nos dejó Carlos Andrés Pérez. La política ambiental es importantísima, algo vital para el país y algo en lo cual como venezolanos nosotros nos preguntamos, hoy en día la estamos incorporando. Hoy en día, ¿qué hacemos nosotros por nuestro país desde ese punto de vista, de un legado que dejó un hombre que significó mucho para el país? Carlos Andrés Pérez es significado de Venezuela, de una Venezuela, un antes y un después de Venezuela, porque en el continente americano fue las primeras leyes orgánicas ambientales se idearon aquí en Venezuela y gracias a Carlos Andrés Pérez.
Como segundo punto tenemos la descentralización de competencias del Poder Nacional. Para este punto tenemos la presencia de Juan Quintero, representante de la Juventud de Primero Justicia. Bienvenido, Juan. Buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todos mis compañeros de los demás partidos y miembros de civil y partidos políticos que se encuentran acá. Para mí siempre es un placer conmemorar las bases de la democracia en nuestro país. Carlos Andrés Pérez, quien fue uno de los principales pilares para construir un sistema democrático que durante años reunió nuestro país. Para nosotros es de suma importancia como jóvenes seguir fomentando el legado de estos personajes políticos, porque hoy en día me preocupa mucho como juventud vemos que escuchamos a nuestros compañeros de clase, compañeros jóvenes, y decir, hace falta un Marcos Pérez Jiménez, hace falta un Vicente Gómez. ¿Cómo me gustaría escuchar? Hace falta un Luis Herrera Campi, hace falta un Raúl Leoni, hace falta un Carlos Andrés Pérez. Personajes que fueron una pieza fundamental en la construcción del sistema político de nuestro país. Y es fundamental también decir que escuchaba muchos rumores de que no, hay que conmemorar a Carlos Andrés Pérez, conmemorar un partido político. La realidad es que no. Hoy Carlos Andrés Pérez se ha convertido en inspiración para todos aquellos jóvenes y todas aquellas personas que tienen una convicción democrática y quieren transformar el sistema político que hoy vive en nuestro país. Vaya para entrar en materia de la temática otorgada a mi persona. Vamos a empezar hablando que la Constitución del año 61 ataba de manos al Ejecutivo Municipal y Regional. Venezuela vivía, por así decirlo, en un absolutismo que nada más dependía del Ejecutivo. El Ejecutivo tomaba decisión a nivel municipal, a nivel regional, regulaba de manera tributaria, de manera de acción a todos aquellos gobernadores y eran elegidos por ellos mismos. La visión de Carlos Andrés, la visión de innovación política y la visión de reformar el Estado moderno y de ser de los partícipes de modernizar el Estado tal cual como lo conocíamos antes de la desidia y de aquel ataque hacia el Estado que tuvo el régimen, fue gracias a él. Gracias a las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes, que más adelante conversamos con nuestro compañero Juan Carlos Escalona, fue que llevó a nuestro Estado a modernizarnos y a hacer un sistema político netamente de altura, que fue durante muchos años ejemplo para países de Latinoamérica y de Europa. Como fanático de fútbol, a mí me gusta decir que bueno, que Carlos Andrés Pérez fue el Pep Guardiola de un equipo que en este caso se comparó con el Barcelona. Carlos Andrés Pérez llevó a Venezuela a ser ejemplo a nivel económico, político y social en toda Venezuela. Fundó las bases de un sistema político que hoy en día está netamente destrozado. Carlos Andrés Pérez, con la descentralización, logra que nuestros estados y nuestros municipios puedan desarrollarse con netamente autonomía, teniendo competencia a nivel tributario, a nivel de obras públicas y a nivel de manejo de explotación de minas y de otros escenarios como las vías ferroviarias, aeropuertos y también obras de construcción pública. Para nosotros es de suma importancia entender lo que significa Carlos Andrés Pérez para nuestro sistema. Desde acá, desde la juventud de los partidos políticos, debemos entender que Carlos Andrés Pérez sentó las bases de un sistema político que hoy en día fue destruido. Y parte de nuestro trabajo como juveniles es construir ese legado, reconstruir el sistema político que hoy en día nos dejaron nuestros demócratas y seguir trabajando en pro de la reconstrucción del sistema democrático de nuestro país. Como tercer legado tenemos la elección de gobernadores y alcaldes. Este tema lo desarrolla Juan Carlos Escalona de Alianza Bravo Pueblo. De Alianza Bravo Pueblo. Buenas tardes ya a todos los presentes, a los compañeros y amigos de los partidos políticos. Desde Alianza Bravo Pueblo queremos decir y queremos agradecer también a los compañeros de Voluntad Popular, Futuro, COPEI, Nuevo Tiempo, los movimientos estudiantiles, Miles, Genio U, UNESPO Somos Todos, que en los años 1988 Carlos Andrés Pérez fue al Congreso Nacional, que hoy se llama Asamblea Nacional,
lo dijo muy claro: dejemos la concertación y busquemos una elección de gobernadores y alcaldes donde todos los venezolanos puedan elegir a sus propios gobernantes en cada estado y en cada municipio. Y desde allí el pueblo, a través del voto universal, directo y secreto, participó en unas elecciones donde no era el presidente de la República quien lo elegía. Fue gracias a la lucha de Carlos Andrés Pérez en ese Congreso donde llevó esa ley y donde le dijo a los congresistas: vamos a formular una ley donde todos los venezolanos puedan participar en cada estado. Por eso es que hoy los gobernadores, los alcaldes, son electos por el voto popular a través de la elección libre. Y eso queremos llevarlo nosotros a esta realidad que vivimos en Venezuela. Debemos buscar unas elecciones libres para que en Venezuela pueda haber libertad y prosperidad para los venezolanos. Así como lo formuló Carlos Andrés Pérez en esa época, hoy los jóvenes de Alianza Bravo Pueblo, en conjunto con los demás partidos políticos, porque nosotros en ABP, en Alianza Bravo Pueblo, creemos en la unidad, creemos en la lucha, creemos en una sola visión, que es la unidad de todos los sectores para derrotar esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos, porque es una tragedia. Y yo estoy seguro, compañeros, que si Carlos Andrés Pérez estuviera con nosotros ahorita, dijera: busquemos la unidad, busquemos el cambio, entre todos unidos, no importa el candidato, busquemos todos un cambio para reorganizarnos y lograr que en Venezuela tengamos un futuro digno para todos los venezolanos, porque eso sí tenía Carlos Andrés Pérez: luchar por los más pobres. Fue uno de los mejores gobiernos que ha hecho diferentes obras, como la beca Gran Mariscal de Ayacucho, que lo habla Teodoro Pérez, la beca Gran Mariscal de Ayacucho, que le daba oportunidades a muchos jóvenes de estudiar fuera del país y dentro del país. Pero nosotros queremos decirle a ustedes, desde acá, desde ABP, que continúen luchando, que continúen la lucha, así como lo hizo Carlos Andrés. En su legado, nosotros hoy estamos diciéndole que esta lucha es para lograr el cambio, que esta lucha nos da más enseñanza, nos da más prosperidad, nos da más lucha de fuerza para salir de esta pesadilla que vivimos los venezolanos, y que en Venezuela puedan regresar nuestros jóvenes, nuestros profesionales que se han ido del país. Aquí cabemos todos, aquí no hay diferencias políticas. Aquí el partido se llama Venezuela, todos somos Venezuela, todos somos un país libre, todos somos un país que quiere cambio y oportunidades. ¡Fuerza Venezuela! ¡Valor y para adelante! ¡Y manos a la obra, compañeros! Como siguiente legado tenemos la nacionalización de la industria petrolera y del hierro. Esto a cargo de jóvenes empresarios a través de la palabra de Fran Gutiérrez. Fran, bienvenido. Buenos días nuevamente. Bueno, muchas gracias en nombre de la comisión que celebra este homenaje acá y de mis compañeros, en nombre de todos mis compañeros, pues, de todos los partidos, y yo como independiente, pues aplaudimos este tipo de iniciativas que lo que hace es sumar y contribuir a la democracia de nuestro país. Y por eso yo quiero que le den un aplauso a los promotores de la nacionalización de la industria del petróleo y del hierro. El 6 de diciembre de 1974, del Santuario de la Patria, Carlos Andrés Pérez anunció la promulgación del decreto mediante el cual se reservó al Estado la industria de la explotación del mineral del hierro y se declararon extinguidas las concesiones a partir del 1 de enero de 1975. Abierta como hoy el acta y en exposición del acta original de nuestra independencia para ratificar la decisión libertaria de los próceres que fundaron la República. Así anunció el presidente Carlos Andrés Pérez la nacionalización de la industria de la explotación del mineral del hierro, centros de producción ubicados fundamentalmente en Guayana.
Con el mismo fervor anunció el 1 de enero de 1976 la nacionalización del petróleo. Cito: en este día que incorporamos a la historia de las grandes fechas nacionales, hemos puesto el ejecútese a la ley que reserva el Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos. Decisión que es fruto de un consenso resultante de un largo proceso de afirmación nacionalista y de maduración de la conciencia nacional. Culmina así una etapa que define los nuevos rumbos de Venezuela. La nación entera comparte este gran momento. Como jefe de Estado soy el afortunado intérprete y el ejecutor de esta voluntad de todo el pueblo de Venezuela. América Latina y todos los países son víctimas del totalitarismo económico y de las grandes naciones industrializadas. El proceso de nacionalización de las industrias básicas, hierro, bauxita y petróleo, no fue un proceso fácil debido a los grandes intereses internacionales que se ponían a este espacio histórico para el desarrollo venezolano. Su consecución fue una sinergia nacional liderizada por CAR, que unió en torno a estos propósitos nacionalizadores a todos los sectores del país. Fundamentalmente, la voluntad política que se expresó en candentes y emocionados debates en el Congreso Nacional. Con la nacionalización de la industria mineral del hierro y los hidrocarburos, Carlos Andrés Pérez hizo realidad los sueños de muchos venezolanos, que agónicamente lucharon desde las primeras décadas del siglo XX por el uso y disfrute de la riqueza de la providencia. Tuvo brazos depositar en nuestro suelo. También significó la materialización de la tesis programática del PDN y de Acción Democrática, que contemplaban estos procesos nacionalizadores, perenizados en la pluma revolucionaria de Rómulo Betancourt en el libro Venezuela, Política y Petróleo. Carlos Andrés Pérez, con audacia nacionalista y de responsabilidad con Venezuela, fue un venezolano comprometido con los más caros anhelos de Venezuela y de su pueblo. Muchas gracias. A continuación, para el siguiente legado, tenemos la política internacional y las relaciones con Latinoamérica. Por Copay tenemos a Haiker Rivero. Bienvenido. Buenos días, primero que nada darle las gracias por la oportunidad y bueno, mi mensaje para los jóvenes es que debemos seguir en pie la lucha que comenzó este hombre que de verdad hizo mucho por la democracia de nuestro país. Carlos Andrés Pérez rompe la doctrina Betancourt. En ese entonces también hizo acuerdos de transferencia del Canal de Panamá a nivel internacional. La política exterior desarrollada durante el periodo del 74 y el 79 hubo muchos rasgos relevantes. Uno de ellos fue el que coincide y continúa los lineamientos exteriores del presidente socialcristiano Rafael Caldera. El pluralismo ideológico y la justicia social internacional fueron los postulados por este caballero, llevando a la profundización de los vínculos comerciales con Europa Occidental. Que venían a Venezuela a formar a nuestros jóvenes que se transformaron en la transformación importante que vivimos en la década de los 80. Y a partir de ahí se empezó a construir un proyecto que iba a tener un largo alcance, pero lamentablemente, luego de la llegada del socialismo del siglo XXI, el plan de becas fue detenido y se transformó en un plan de algunos favorecidos. Lamentablemente, esta es una historia que solamente podremos ver en los libros que representan nuestra historia como venezolanos. Y es el deber de nosotros como jóvenes, que debemos luchar por recuperar esa Venezuela. Esa Venezuela que significaba tener un título universitario, un logro importante. Y no depender de las miserias que hoy nos regala el régimen. No depender de una beca que para los estudiantes foráneos no le alcanza ni siquiera para una semana de pasaje. No depender de una universidad sometida. Y esta es la invitación que le quiero hacer a cada uno de ustedes. Tenemos que comenzar a soñar. Soñar con una universidad abierta, con una universidad donde las ideas y la disertación de pensamiento pueda realizarse. En una universidad que podemos aspirar, con una universidad abierta para todos los jóvenes.
que salir de bachillerato no implica empezar a trabajar porque nuestros padres no pueden cubrir la carga familiar y tenemos que dejar nuestros sueños de ser profesionales para poder acompañarnos en ese proceso. Que salir de bachillerato signifique para nosotros tener un crédito estudiantil y nos permite invertir en las universidades que nosotros escojamos. Y para eso los invito a todos a luchar, a crear una unidad solidaria, una unidad que nos impide a lograr esa Venezuela de paz, bienestar y progreso que juntos nos merecemos construir. Muchas gracias. A continuación, el legado que viene es muy significativo. Es del sistema de orquestas juveniles y le corresponde a un nuevo tiempo desarrollar el tema a través de Robert Pineda. Bienvenido. Buenos días. Agradecido con la invitación que hoy en la conmemoración de Carlos Andrés Pérez. Es muy significativo para mí hablar sobre la música. Pertenezco a un decanato que promueve la música y realmente es importante hablar del arte que es la música. Ahora bien, ¿dónde surge y cómo surge el legado de la música de Carlos Andrés Pérez? En 1995, en conjunto con uno de los economistas más importantes de Venezuela, que fue José Vicente de Abreu, conocido hijo de uno de los gobernadores del estado Trujillo, crean en conjunto la acción para la música o la acción social para la música. Esto promulga un decreto donde relevan a la música como, digamos, lo más importante de los jóvenes. ¿Por qué? Porque a lo largo de la trayectoria, desde la época de los 70, hemos visto cómo han surgido grandes músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela. Adicional a eso, a través de los estados, municipios, se crearon las sinfonías juveniles para infantiles y adolescentes, que de alguna manera guardan todo lo que es el legado de la música de Carlos Andrés Pérez. Agradecido por la invitación en representación de un partido Nuevo Tiempo para promulgar lo que es la música y que la música siempre esté presente en cada uno de nosotros. Recordemos que estamos en la capital musical de Venezuela, por ende debemos hacer énfasis en la creación de programas que se relacionen con el arte y la música. Gracias. A continuación, el siguiente legado, la gerencia de gestión, gobernanza y el CAP estadista. Corresponde a Futuro y desarrolla Luis Pacheco. Bienvenido. Muy bien. Es importante y saludo estas iniciativas por parte de la directiva de CAC100, con la cual nosotros como juventud miramos en nuestra historia las respuestas que debemos tener en cuenta para el desarrollo y la salida que nuestro país necesita en este momento tan triste y determinante de nuestra historia. Me correspondió anunciar el punto de gerencia, de gestión, gobernanza y el Carlos Andrés Pérez estadista. Leyendo un poco y haciendo una investigación un poquito documental, me inspiré en una entrevista realizada por CNN a Carlos Andrés Pérez en el año 1997, en el cual Carlos Andrés Pérez planteaba que nosotros muchas veces como venezolanos nos enfocamos en compararnos con los procesos de desarrollo de Estados Unidos y Europa, no dándonos cuenta que nosotros en Latinoamérica somos los más
tempranos o jóvenes en lo que es el desarrollo de la civilización. Sería injusto compararnos con esas naciones o esos continentes cuando nuestro proceso de desarrollo es un proceso de desarrollo pequeño. Y tras profundas reflexiones sobre este proceso político de cómo se experimentaría la democracia en Latinoamérica, Carlos Andrés Pérez reflexionaba. Y voy a leer una cita textual que se dijo en esa entrevista. No distinguimos entre dos conceptos. Habla de nosotros los venezolanos y latinoamericanos. El concepto de civilización y el concepto de cultura. Lo que nos abruma es la civilización, mientras nuestra cultura está al fondo de este proceso civilizador que nos agrede por todas partes. Pero estos países, Latinoamérica, con el tiempo llegarán a ser lo que es hoy en día Europa y los Estados Unidos. Pero necesitamos de un trabajo permanente, de nuestra parte y de todos los sectores élites de nuestros países para ir desarrollando la cultura. Porque el éxito de un país no depende de sus recursos naturales, sino de su cultura. Nosotros somos desarrollados y no somos desarrollados porque nuestros niveles de cultura son sumamente arcaicos y están muy por debajo de los estándares que deberíamos tener. Y me inspiro en esta frase porque analizando lo que fue Carlos Andrés Pérez podemos observar que fue presidente en 2 periodos, pero él en su primer gobierno, el 5º Plan de la Nación, desarrolló políticas inclusivas y de formación en esta nueva Venezuela que venía de la parte de la agricultura al desarrollo de la economía petrolera y de la nacionalización de las industrias, ¿verdad? Las industrias básicas. Entonces Carlos Andrés en ese momento se planteaba cómo generar una nación, un Estado, ciudadanos venezolanos capaces de afrontar los retos que se vendrían. Y es cuando observamos que fundan las becas Gran Mariscal de Ayacucho que dotaban a nuestra juventud de oportunidad de ir a capacitarse fuera de nuestras fronteras en las mejores universidades. Y luego vemos cuando él asume su gobierno, en el 2º periodo, 8º Plan de la Nación, nos damos cuenta que Carlos Andrés Pérez coloca dentro de su tren ministerial todos los mejores egresados de estas universidades, producto de las becas Gran Mariscal de Ayacucho, y ahí vemos la visión de Estado que tenía ese presidente tan importante en nuestra historia republicana. Y he titulado mi pequeña reflexión, mi pequeña síntesis, como Carlos Andrés Pérez, el hombre que abrió camino a Venezuela. Voy a proceder a leer unos párrafos para que comprendamos, porque es un tema bastante extenso y no quiero que se me escapen algunos datos importantes. Gobernar es poner a disposición los objetivos del gobierno, todos los recursos disponibles para lograr el propósito tratado en el programa ofertado a los ciudadanos, denominado programa de gobierno. Este programa de gobierno expresa un conjunto de políticas públicas con las cuales se pretende transformar la realidad o profundizar lo encontrado siempre en función de lograr un desarrollo humano en la sociedad. Tradicionalmente los recursos con que disponen los gobernantes se articulan en el presupuesto nacional, en el recurso humano y en los recursos naturales para lograr los objetivos. Es largo y la síntesis es distinta, pero bueno, voy a proceder a explicar un poco lo que consiste y es importante comprender la visión estatista. Y voy a terminar con esta reflexión, que es la entrevista de Carlos Andrés Pérez en 1997, cuando él hace la advertencia de si Chávez llegara al poder. Y yo creo que esa entrevista es vital para la comprensión de nuestra historia. Carlos Andrés Pérez es un hombre que han pretendido execrarlo de nuestros libros de historia de Venezuela. Y es imposible, y mi llamado a todos ustedes es que como juventudes de los partidos políticos no levantemos la bandera del partido que llevó a Carlos Andrés al poder. El perecismo murió hace tiempo, pero el carlosandresismo está naciendo en nosotros y es importante tener en cuenta este legado tan importante para el desarrollo de nuestra patria Venezuela. Muchísimas gracias. Este legado yo he entregado más, pero viendo lo avispado que es este discípulo de Henry, como yo le tengo aprecio a Henry, se lo voy a entregar.
A continuación, liderazgo político y estilo de conducción política. Ese es el legado que corresponde a Lorenzo Monasterios, quien es representante de la UCLA y del Centro de Estudiantes Miras. Buenas tardes. Hablar de Carlos Andrés Pérez es hablar de un hombre popular, responsable y comprometido. Hablar de Carlos Andrés Pérez es hablar de un tipo de liderazgo carismático, asentado en su partido Acción Democrática, pero con profunda simpatía en los sectores de la clase media y populares. Su estilo se condujo por toda Venezuela, ganándose la simpatía de las personas que escuchaban sus discursos, que veían sus acciones. Un hombre que forjó su liderazgo desde su juventud, cuando nacía la democracia por allá en 1948, en el primer gobierno de Rómulo Gallegos. Ahí estaba Carlos Andrés Pérez. Sufrió las consecuencias del exilio y la persecución. Participó del gobierno de un grande como lo fue Rómulo Betancourt y ascendió en su carrera política hasta llegar a ser presidente. La historia le permitió vivir un boom petrolero de aquella época donde se nacionalizó el petróleo, donde se generaron las becas Gran Mariscal de Ayacucho. Un hombre que la verdad está asentado en la cultura popular venezolana. Este hombre con claridad visionaria corrigió sus errores o intentó corregir sus errores en su segundo gobierno y lamentablemente tuvo que soportar la traición de una dirigencia que no supo entender las consecuencias de sus acciones. Ahora nosotros como generación que estamos viviendo una época de oscurantismo en la cual él vio con mucha claridad, tenemos la responsabilidad de subir las banderas multicolores y lograr la unidad necesaria para combatir a este régimen. Carlos Andrés Pérez es el mejor ejemplo que podemos tener. Un hombre que se forjó desde joven en la lucha, que logró ser presidente, que le dejó grandes aportes a la sociedad venezolana, a los venezolanos, y hoy en su centenario lo que podemos hacer es levantar la cara, caminar como ese hombre sí caminaba y poner el pecho y sacar adelante Venezuela para renacer de la ceniza y reconstruir nuestro país. Muchas gracias. A continuación, el pensamiento político, doctrinal, demócrata e institucionalista de Carlos Andrés Pérez, a cargo de Daniel Mendoza, de Jóvenes Sin Fronteras. Muy buenos días, nuevamente yo. Voy a comenzar haciendo una reflexión a la juventud, porque hay liderazgo y hay esperanza para Venezuela, y aquí se está demostrando al escuchar a los que me antecedieron. En este sobre está la fórmula para salir del sistema que hoy estamos viviendo. En este sobre está la solución para que Venezuela salga de esa pobreza, para que logremos la unión de todos los ciudadanos, para que rescatemos esos principios y valores que se han perdido, para que recuperemos la familia que muchos quieren destruir, para que volvamos a tomar ese espacio en el mundo como un país
de crecimiento y desarrollo. Y es la educación una de las fórmulas. Acá está la solución para que Venezuela vuelva a ser esa Venezuela próspera y todos esos jóvenes que se fueron regresen para construir la Venezuela que todos nos merecemos. Para entrar en materia, acá no hay partidos políticos, acá no hay grupos de oposición, aquí hay una sola voz y es la voz de Venezuela que encarno y reprendo con dignidad. Carlos Andrés Pérez, 4 de febrero 1992. Carlos Andrés Pérez representa una gran historia política desde sus inicios en el año 1945 y luego esa gran lucha al resistir la dictadura de Pérez Jiménez. Allí tenemos un gran ejemplo, los jóvenes venezolanos, que hoy vivimos un gobierno autócrata, un gobierno que no respeta los derechos humanos. Tenemos la juventud la gran oportunidad de rescatar a Venezuela, pero también tenemos la gran oportunidad de construirla y de llevarla hacia arriba como el mejor país de Latinoamérica y, ¿por qué no, del mundo? Apuntar al sol. Cuando lleguemos a la luna ya habremos recorrido mucho. Carlos Andrés modernizó la política al dar la oportunidad al ciudadano de elegir a sus gobernadores y alcaldes, para que ese gobernante tuviera autoridad para defender a sus electores. Carlos Andrés, con ese pensamiento de futuro, creó la beca Gran Mariscal de Ayacucho, dándole oportunidades a esos jóvenes que posiblemente hoy nosotros no tenemos, pero tendremos, solo depende de nosotros. De enviar jóvenes al exterior para que se formaran con la visión en su segundo gobierno de crear un proyecto innovador que, si se fuese llevado a cabo, Venezuela fuese sido otra. En su segundo gobierno, un hombre maduro, perdónenme la palabra, un hombre con recorrido, porque se había relacionado con el mundo, conocía el mundo moderno y pensaba o pensó con ese pensamiento amplio que se podría traer a Venezuela y transformar a Venezuela. Lamentablemente la idiosincrasia del momento no lo entendió así. Jóvenes, y no tan jóvenes, pero sí jóvenes en su corazón, tenemos una gran tarea y es la de seguir luchando. Con mi frase con la que comencé esta intervención, es la bandera que debemos nosotros tomar del legado de Carlos Andrés. No es un partido político que hoy representamos, son las banderas de la libertad, son las banderas del crecimiento para que esos jóvenes universitarios que hoy están acá presentes tengan un mejor futuro. Carlos Andrés es ese hombre que nosotros podemos seguir. En la materia de la agricultura y ganadería, sector que represento con orgullo, allí se reforzó la reforma agraria, donde se le dio la oportunidad al campesino de recibir créditos para su crecimiento en su finca. Se condonó la deuda, se le dio oportunidad en materia de la agricultura y ganadería, motor importante para la transformación de nuestro país, dejar de depender del petróleo y depender y producir nuestros propios alimentos. Hoy me siento orgulloso y hago un llamado a esta juventud que está acá, una juventud que no solo le toca vencer el día a día, le toca vencer este gobierno autócrata,
que hay esperanza de cambio y son ustedes quienes lo están hoy confirmando. Vendrán tiempos mejores. Venezuela recuperará su espacio en el mundo, en Latinoamérica y sí en el mundo. Nosotros podemos y podremos. Nosotros seremos los que vamos a escribir la historia de Venezuela y vamos a derrotar a este gobierno tirano y autócrata que está en Miraflores. Créalo, créalo, porque es posible. Compañeros, en este sobre está la solución para Venezuela. Sí, no era para mirarme yo. ¿A quiénes ven ustedes en este espejo? Ustedes son la solución para Venezuela. Ustedes lograrán transformar a Venezuela. Y cuenten con este joven del sector independiente que lo motiva a una sola cosa: ver a mi país libre, para que mi hija Natalia Mendoza tenga un mejor futuro. Dios me los bendiga y manos a la obra, compañeros. Bueno, a continuación, por Acción Democrática, José Carlos Jiménez, con el Compromiso Popular, Empoderamiento y Política Social. Bienvenido, José Carlos. Bueno, Comisión CAP 100, señor moderador, invitados especiales. Yo no quiero llover sobre mojado refiriéndome al presidente Pérez. Todos sabemos quién fue Carlos Andrés Pérez, fue senador, fue diputado, fue 2 veces presidente, fue ministro de Relaciones Interiores. Yo quiero hacer algunas reflexiones que son necesarias en estas intervenciones que hemos escuchado, que por cierto celebro porque aquí hay muchos partidos políticos y muchas de las reflexiones que quiero hacer se las voy a hacer a los compañeros de los partidos políticos aquí representados. Y claro que hay partidos políticos, porque hablar del presidente Pérez es hablar de política, es hablar de un hombre que interpretó acertadamente el sentimiento de la gente, pero no para decir lo que la gente quería escuchar, sino para impulsar las grandes transformaciones que requería Venezuela. ¿Y cómo las impulsó? A través de la política, a través de políticas públicas, llegando al ejercicio del poder de manera legítima 2 veces. Y claro que el presidente Pérez fue comprometido con la gente. El compromiso con la gente implica que la gente se sienta representada en nosotros y que nosotros representemos acertadamente a la gente. Y en Venezuela, durante los 2 gobiernos del presidente Pérez, los venezolanos se sentían representados por el presidente, que ganó abrumadoramente 2 veces, más allá de lo que pasó después. Y sobre lo que pasó después, sobre todo en la década de los 90, es importante reflexionar, porque si algo tenemos que hacer aquí, las nuevas generaciones, que nos inflamos hablando del presidente Pérez, pero no nos debemos inflar para hablar hoy aquí en un acto simbólico, sino en nuestra conducta y en nuestro accionar político. Para nosotros los adecos, homenajear al presidente Pérez no es una cosa extraordinaria, porque nosotros le rendimos homenaje todos los días. Es presidente de nuestro partido. Y hablar del presidente Pérez, aunque a veces desencaje, es hablar también de su partido, que aquí está, como está el legado del presidente Pérez, como están las obras del presidente Pérez y como está vivo el pensamiento político del presidente Pérez. Una de las enseñanzas grandes que nos dejó Carlos Andrés fue su resistencia digna, con entereza
no solo a la metralla, sino a la antipolítica. A la antipolítica que se conjuró en la década de los 90 y que lo llevó a salir prematuramente del poder. Y esa salida del poder no solo truncó un programa de transformaciones necesario para Venezuela que se venía dando, sino que además le abrió el camino a esto que tenemos ahora, que ya lleva 23 años, y que significó acabar con el sistema, no acabar con el presidente Pérez. Acabar con el sistema que, por cierto, compañeros, a ustedes que son políticos, como somos algunos de los demás que estamos aquí, para no decir todo, acabó con el sistema que nos permitía conectar con la gente. El sistema que nos mantenía comprometidos con la gente. Miren ahora lo que nos cuesta conectar con la gente. Bueno, eso es consecuencia de 23 años de antipolítica desde el poder. Y esos 23 años son consecuencia de una antipolítica que venía de mucho más atrás. Como decía el propio Carlos Andrés, para sacarlo a él del poder se juntaron las viudas del gomecismo. Alguien por ahí habló del perejimenismo y habló también del gomecismo. Bueno, se conjuraron las viudas del gomecismo y los herederos de las banderas del perejimenismo, que tenían viejas rencillas, y los nostálgicos del marxismo, y sacaron al presidente Pérez. Pero sacando al presidente Pérez, sacaron del tablero nacional indirectamente e inconscientemente la política. Y muchos de esos que financiaron, que promovieron, que comunicaron la antipolítica, no cobraron el resultado de su antipolítica. Y el que la cobró fue el que ya sabemos todos, el de Sabaneta, y miren lo que pasó en Venezuela. Es por eso que cuando uno tiene que pararse en un foro como este, tiene que hacer reflexiones obligatorias y necesarias, y un llamado de atención a nosotros. Yo celebro este acto, y celebro que aquí los jóvenes le rindamos un homenaje más que merecido al presidente Pérez, que fue visionario y que más allá del sesgo ideológico, de las diferencias partidistas, aquí se le esté rindiendo un homenaje sincero. Eso lo celebro, pero no me puedo ir de aquí sin decir mi genuina preocupación al ver cómo todavía a veces, incluso en las nuevas generaciones, se siguen cometiendo los errores de promover la antipolítica creyendo que esa antipolítica desfavorece a un sector o un grupo, cuando realmente nos desfavorece a todos, compañeros, porque todos somos políticos y todos hacemos política. Y a mí de qué me sirve como dirigente o como militante tacharte a ti o a ti o a ti, si estoy desprestigiando el oficio al que me dedico también, si estoy desprestigiando el oficio que tiene la llave para solucionar los problemas de Venezuela, para que lleguemos a espacios nosotros o lleguen a espacios nuestros compañeros para impulsar las transformaciones necesarias. El presidente Pérez fue ejemplo de resistencia ante la antipolítica y derrotó a la antipolítica aún con lo que pasó en su segunda presidencia, porque aquí está vivo su legado y tan vivo que en ocasión de su centenario se le rinde homenaje, y se rinde homenaje rescatando su obra política, porque el presidente fue político. Y por último, compañeros, yo quiero cerrar parafraseando unas palabras del presidente Pérez por allá en el año 99, donde el presidente Pérez hacía un llamado a la unidad. Los desafíos que nos depara Venezuela para el año que viene y para el 2024 requieren unidad. Unidad en torno a entender que la salida de la tragedia actual pasa por una fórmula política, en donde tenemos que unirnos y organizarnos para impulsar esa fórmula política que nos lleve a conectar con la gente, pero para conectar con la gente tenemos nosotros que empezar dando el ejemplo, y que después de que conectemos con la gente podamos alcanzar finalmente alguien de mi partido, del tuyo, alguien de la oposición democrática. Eso lo decidirá el país, pero que en unidad y organización sincera, sin conjuras y sin zancadillas, podamos derrotar a quienes desde hace 23 años nos robaron el futuro, destruyeron a Venezuela y acabaron con las posibilidades de que todos nosotros pudiéramos ejercer nuestro oficio con reglas claras y con normas, como en cualquier país del mundo. Y por último, compañeros, el legado del presidente está ahí. El legado del presidente está en cada universidad, en cada escuela, en cada hospital. El legado del presidente Pérez está en el sentimiento democrático que sigue impregnando a Venezuela y que sigue haciendo que las nuevas generaciones, de las cuales nosotros formamos parte, sigamos luchando por un país democrático, abierto, libre y plural. Así que, compañeros, manos a la obra. Tenemos un reto importante.
a través de la política solucionar los problemas del país en unidad, en organización, con madurez, con política inteligente y con seriedad, para que Venezuela pueda ver en nosotros una posibilidad de futuro, de mañana, de progreso y de bienestar. Muchas gracias. Permíteme también echar tu mano. Muy bien. Adelante por encima de las tumbas. Para continuar con los legados, tenemos educación técnica y politécnica a cargo de Gabriel Villavicencio, representante del Centro de Estudiantes de la UNEXPO. Buenas tardes, compañeros. Prometo ser breve ya que entiendo el desgaste que nos tenía acá. Que no venimos a discursar y a lanzar discursos en vano. Vamos a hacer una conmemoración a lo que fue el legado del presidente. Desde el área técnica, cabe destacar que la primera persona que habló sobre universidades técnicas en el país fue Simón Bolívar. En aquel testamento, cuando se lo dijo a su sobrino, yo deseo, Federico, para ti que aprendas un oficio. De allí nace en Caracas lo que se conoció como la escuela artesanal. Eso posteriormente se convirtió en la ETI, Escuela Técnica Industrial, y ahora la podemos conocer como Luis Caballero Mejías. UNEXPO, Luis Caballero Mejías, nuestro vicerrectorado allá. ¿Cuál era el propósito de Bolívar para entonces? Que no solamente nuestro país trabajara con las manos, sino con la cabeza. ¿Cómo aprovechar los recursos? Y eso, cuando lo llevas a Carlos Andrés Pérez, fue el máximo potencial que aprovechó las escuelas técnicas, ya que plasmó una escuela técnica por estado, para que las regiones fueran autosustentables, tuvieran producción y capacidad para impulsar nuestro país, para generar el desarrollo. Allí es cuando plantea la política de sustitución y es donde dice, la demanda del país la tenemos que tener nosotros. No podemos depender de otros países para alimentarnos nosotros mismos. Y allí eso es lo que quiero exaltar del presidente Carlos Andrés Pérez. Y algo muy, pero muy importante, que lo iba a decir acá, pero mi estimado compañero se fue al baño. Teodoro Pérez hablaba de las becas. Las becas fueron importantísimas en lo que fue la educación técnica, ya que permitió el intercambio cultural de la mano de obra extranjera para ponerlo en práctica acá. No solamente era lo extranjero, sino yo aprendo en el proceso. Desde la UNEXPO, la Universidad Técnica del Estado Venezolano, honramos ese legado de Carlos Andrés. Importantísimo. Y como ingenieros, vamos a estar acá repartiendo soluciones a los problemas del presente, pero que continúen en el futuro. Muchas gracias, compañeros. Bueno, a continuación, y antes de continuar y proseguir con el acto, quiero invitar a todas las personas integrantes del presidio. No va a ser necesario. Perfecto. Entonces, bueno, se quedan acá. Vamos a Bueno, a continuación tenemos las palabras y el saludo de Héctor Alonso López, coordinador nacional del programa Centenario CAP 100, líder político y exdiputado. Entonces, adelante al video.
Unidos.